estructura crítica que deslegitiman el anterior periodo histórico. La cruda realidad es más tozuda que todo eso, pues todos estos síntomas y sus consecuencias se dan en más estratos de la sociedad y se originan no solo por las nuevas corrientes de interpretación de la realidad desde esa misma realidad, sino por el cambio profundo de las concepciones básicas de la ciudadanía sobre asuntos complejos y polémicos en la estructura del Estado: monarquía o república, Estado centralista, federalista o confederación, y así andarse, desposeyendo de su legitimidad, legalidad y autoridad a las atrabiliarias formas de organización del Estado y la sociedad, enquistadas en sus históricas y anquilosadas prebendas instaladas. Fueros, ventajismos y subvenciones asentados desde una tradición que no es consecuente con los legítimos intereses de los ciudadanos. Contribuyentes de un Estado moderno que se llama a sí mismo democrático y de derecho y que no contempla entre sus fines la arbitrariedad y aún menos la discriminación y los beneficios no generalistas que conviven de forma rutinaria entre el sofisma y la tautología instalados solo para seguir manteniendo o haciendo progresar sus preferencias a la hora de imponer sus criterios o de expandir sus áreas de influencia y dominio en todos los campos por donde el libre albedrío y sus consecuencias tendrían que imperar, al no tener que someterse al doctrinario instalado o a instalar, además de a los ya formalmente establecidos en los planos ideológicos, políticos y económicos. Todas estas supuestas nuevas corrientes que tratan de poner en solfa el ordenamiento establecido nacen naturalmente de las confluencias de la tradición de la filosofía humanista y la nueva visión de sus variables de atención, estudiando y analizando cuidadosamente los nuevos rumbos de la percepción que los ciudadanos tienen del Estado en todos sus ámbitos, y abriendo para sus causas el camino de la relatividad que especula en torno a ellas mismas. Áreas tan proclives al inmovilismo como la ideología, la política y la economía que practica el Estado desde tiempos inmemoriales están siendo superadas por nuevas visiones más multilaterales, más plurales en sus conceptos y más ecológicas y naturales en sus desarrollos sostenibles. Nuevos principios que al computar, analizar y establecer las básicas necesidades ciudadanas actuales proyectan nuevas percepciones de utilidad que inhabilitan o niegan sus supuestas legitimidades anteriores y apuestan desde nuevas visiones por otros modos de concebir nuestros destinos. Todos estos rancios proyectos ideológico-políticos que presuponen estabilidad al Estado, en realidad a su burocracia, y que conviven en la confusión de las ideas ya superadas y las que ya se intuyen difusas en los modos y usos a propagar, no terminan de acercar el realismo ideológico a la actual realidad de los ciudadanos y a sus legítimos intereses que, además, sufragamos entre todos. No obstante, antes de hablar de realismo ideológico, como parte consustancial de esta idea, conviene preguntarse por la naturaleza y el alcance de lo que hoy se considera realidad ideológica. En su forma explicativa más llana y sencilla, resultaría muy fácil de entender la administración de todos los recursos del Estado, sus dineros, de forma racional y consecuente, sin retórica ni corrupciones, con justicia distributiva y sin arbitrariedad. Ninguna representación de lo descrito como realidad ideológica sin su concepto fijado, sin al menos la percepción cotidiana de que sus formas y usos básicos son comunes y conocidos. Libertad para todos los ámbitos. Igualdad jurídica en la administración de la justicia, además de sanidad y educación gratuita. Y que tales servicios prestados por el Estado son unas aspiraciones a mantener y mejorar y no a extinguir, sabiendo que la experiencia y la idea de todo aquello que es consecuencia de la realidad ideológica para esta época, el llamado estado de bienestar, no se manipule ni se tergiverse. Y sin propiciar, tolerar y ni tolerar el cada día más preocupante maniqueísmo informativo imperante sobre estos asuntos, sin las mezquinas manipulaciones ideológicas interesadas
de los medios audiovisuales y evitando otras situaciones anómalas que revierten en la ciudadanía en forma de entropías del ánimo, desidia social, crispación o brotes de violencia o insurrección. Las mejores formas de lo cotidiano como realidad ideológica, como la vivencia que tiene que solventar cada ciudadano contribuyente para no sentirse súbdito. Y todo eso desde la anquilosada tradición ideológica instalada y asentada en su generación a los usos y modos actuales. La vivencia diaria de todo individuo que se considere ciudadano como medio para alcanzar la plenitud de la realidad ideológica, en todos y cada uno de los derechos enumerados y consagrados en el ordenamiento jurídico de sus constituciones, al igual que el cumplimiento de sus deberes, desechando actuaciones profundamente impregnadas de ese nihilismo ideológico aculturador como realidad y práctica diaria palpable. Situaciones que se proyectan como caldo de cultivo en la ciudadanía, tratando de inducirnos irremediablemente a la corrupción de nuestro futuro ideológico, que navega sobre la mentira y en el entretenimiento con mucha sal gorda, sobre lo visible y lo visual de nuestros medios de comunicación, que van interiorizando en la ciudadanía, como natural, las rarezas más dispares y los comportamientos más obtusos desde el nuevo costumbrismo, y todo eso en falsa tolerancia. Y también hacia la pasividad del ciudadano y el avecenamiento hasta su anulación de los movimientos sociales como consecuencia buscada. La lógica de todas estas proyecciones del poder para sostener y propagar sus dominios, la perturbación, el decaimiento de los modos en fondo y o forma, y la pérdida de ideologías costumbristas asentadas desde la tradición o por la tradición, por otras que buscan, manipulando civilina e interesadamente los medios de comunicación, una nueva realidad ideológica a implantar tras haber perdido la anterior, que se ha ido alejando de su transitada naturaleza, desembocando en un delta difuso, que al igual que amplía su horizonte, también y en la misma medida hay estrechamiento de nuestras conciencias tradicionales, que las reinterpretan como una nueva forma de transitar, como una nueva forma de modernismo. Esta duplicación de la realidad ideológica conlleva frecuentemente líneas de actuación que inducen a la confusión o a doctrinas que niegan la existencia de una realidad sustancial, y en ambas posibilidades a situaciones difusas que se orientan hacia la consecución de la nivelación de la realidad ideológica en una mayoría silenciosa y contemplativa que manifiesta su participación democrática en los asuntos de la red pública con la indiferencia, hasta extinguirse como ciudadano de pleno derecho.